Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si les gusta, me encanta cuando dejan su like y se suscriben. Y si quieren apoyar aún más este contenido, pueden unirse con el botón de unirme aquí abajo. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos a verlo todo. En Turquía, donde el amor suele parecer escrito por guionistas con el pulso acelerado, surgió una confesión que partió en dos la conversación pública. No fue un ensayo ante cámaras ni una escena preparada. Fue la voz temblorosa de Mert Ramazan Demir, uno de los actores más queridos del país, soltando una frase que dejó a millones en silencio. No fue por mí, fue por ella. Esa declaración, nacida de un corazón apretado pero firme, rebotó por todas partes como un eco que ya no podía apagarse. Y no apareció de la nada. Era el desenlace de un recorrido sentimental lleno de curvas, roces familiares y decisiones que obligaron a Mert a mirarse de frente. Hablaba de Afra Sarıoğlu, la mujer que reordenó su mapa de la vida y lo impulsó a cruzar límites que otros preferirían no pisar jamás. La historia de ambos, luminosa y turbulenta a ratos, se volvió referencia obligada cuando se intenta entender qué es amar de verdad por encima de conveniencias, expectativas y apariencias. Desde el primer día, su vínculo encendió debates en redes, en platós y en salones donde la tradición todavía dicta el tono de las conversaciones. Ella, una actriz con presencia arrolladora, acapara miradas y titulares con la misma facilidad con la que convierte una emoción en escena. Él, discreto, criado bajo el peso dulce y exigente de la familia, creció escuchando que algunas puertas no se abren sin pedir permiso. Y fue precisamente la figura materna de Mert la que, durante años, se transformó en un obstáculo silencioso, constante, doloroso. Aún así, el actor decidió entregarse a ese cariño irrepetible. Dicen que, en confianza, resumía su certeza con palabras que solo se dicen cuando no queda nada que esconder, que Afra es el lugar donde su espíritu descansa, el respiro después de una carrera a contrarreloj. Y aunque el exterior parecía dispuesto a fracturar su nudo, los dos eligieron la paciencia en vez del grito, el respeto antes que el orgullo, el silencio en lugar del escándalo. En este punto, querido público de Escándalos de Series Turcas, los invitamos a comentar. ¿Ustedes harían lo mismo por la persona que aman? No olviden suscribirse para seguir descubriendo historias tan intensas y apoyarnos con el botón de unirme si desean respaldar el canal. El giro decisivo llegó cuando Afra, en vez de responder a los desplantes de su futura suegra con reproches, extendió la mano donde otros habrían cerrado la puerta. Fue a verla sin cámaras, sin estrategia de imagen, sin testigos que recogieran aplausos. Habló bajito, desde un lugar humilde, sin exigencias. Y ese gesto, que parecía pequeño, se convirtió en puente. Cuando la madre de Mert anunció que iría a la boda, todos entendieron que algo profundo se había movido. Mert, al ver abrazadas a las dos mujeres más importantes de su vida en el umbral de la casa familiar, no pudo contener las lágrimas. Varios vecinos que pasaban por allí contaron lo mismo. Aquello fue una fotografía viva que nadie olvidará. Parecía que por fin se cerraba una herida antigua, dijo un amigo de la infancia del actor, con la convicción de quien conoce cada rincón de ese corazón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han vivido una reconciliación así de grande? Compártanlo en los comentarios y recuerden que cada opinión ayuda a que esta comunidad de escándalos de series turcas crezca y se haga más fuerte. Pero lo más duro estaba por llegar. Con el tiempo, se supo que Mert llevaba meses rechazando ofertas internacionales, entre ellas un papel protagónico en una producción italiana, solo para quedarse al lado de Afra en un momento clave. No lo hizo por cálculo profesional ni para acomodar titulares. Lo hizo porque, según confesó a un amigo, no era capaz de abandonar a quien le devolvió la fe en el amor. Quienes lo conocen lo entendieron de inmediato. Ya no lo movía la ambición, sino la claridad de quien comprende que hay decisiones cuyo peso vale más que cualquier premio. En una industria que casi siempre premia la competencia y la exposición, Mert eligió lo contrario. Eligió quedarse. Eligió sostener. Eligió cuidar el corazón de la mujer a la que vio batallar con sus miedos y con heridas que no siempre se muestran en pantalla. Y es en estos momentos cuando recordamos por qué vale la pena profundizar en las historias humanas que contamos en este espacio. Déjenos su reacción y apoyen a Escándalos de Series Turcas para que sigamos trayendo narraciones reales, contadas con emoción y sin prisas. El día que cambió todo fue cuando Mert, con los ojos aún brillantes, escribió un mensaje que más tarde se filtraría a la prensa. No estuvo luchando para que lo entendieran, sino para que Afra no soltara lo que habían construido. No habló para defenderse, sino para proteger lo que eran juntos. No actuó por sí mismo, fue por ella. Esas palabras,
breves pero demoledoras, se volvieron un símbolo en tiempo récord y generaron un hashtag que arrasó en redes, #por ella no por mí. Sus compañeros de reparto coinciden en que el actor cambió de una manera que pocos imaginaban. Trabaja ahora con una sensibilidad que antes no mostraba, como si cada personaje llevara una astilla de su propia transformación. En entrevistas recientes, Mert ha admitido que amar no va de controlar, sino de caminar al lado. A veces, dice, el acto más grande de amor es apartarse un paso para que el otro brille con su propia luz. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzan y el país entero respira expectativa. La prensa asegura que no será histórica por lo ostentoso, sino por lo que significa, el encuentro de dos mundos que antes parecían condenados a no entenderse. La madre del actor, quien se opuso con fuerza a ese amor, será la encargada de presentar los anillos durante la ceremonia, y ese gesto simbólico estremeció al público. Como si no bastara, personas cercanas a la pareja revelan que Mert leerá una carta escrita a mano, una especie de testimonio final en el que reunirá lo vivido, lo sufrido, lo aprendido y lo amado. Dicen que ahí repetirá la frase que se ha convertido en su marca emocional, no con grandilocuencia, sino con calma: no fue por él, fue porque amar a Afra ha sido su mejor decisión. Querida audiencia de escándalos de series turcas, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que el amor verdadero sigue existiendo en un mundo tan rápido y ruidoso como el nuestro? Los leo con ganas. Y si quieren apoyar este tipo de contenido profundo y trabajado con cariño, recuerden que pueden unirse al canal con el botón de unirme. Su apoyo nos ayuda a crecer y a traer historias que tocan el corazón. Porque la historia de Mert y Afra nos recuerda una verdad universal: el amor que transforma no es el que exige, sino el que se entrega. No busca aplausos. Sostiene sin que se note. Y a veces, las decisiones más valientes no son las que cambian una carrera, sino las que cambian un alma. En medio del ruido, ellos eligieron escucharse. En medio del miedo, escogieron quedarse. En medio de lo que otros verían como pérdida, apostaron por una ganancia que no gana trofeos, pero salva a la persona que miras cada mañana. En las semanas que siguieron al mensaje filtrado, la ciudad se llenó de rumores. Hubo quienes dijeron que la reconciliación con la madre de Mert era imposible de sostener. Sin embargo, cada gesto entre ellas demostró lo contrario. Una visita al mercado del barrio, una conversación a solas tras la puerta entornada, una mirada que ya no evitaba a la otra. Afra no intentó convencer con discursos, y quizá por eso convenció. La madre, acostumbrada a cuidar a los suyos con normas firmes, aprendió que a veces también se cuida dejando que los hijos elijan. Y Mert, en el medio, respiró como quien por fin sale a la superficie. La industria, por su parte, observó ese proceso con una mezcla de sorpresa y respeto. Productores que antes lo querían de inmediato en rodajes fuera del país entendieron su silencio como una respuesta madura. No hacía falta un comunicado para notar que el actor había tomado una decisión que lo definía más que cualquier papel. Un director lo resumió con una frase que todavía circula en los pasillos. Mert dejó de correr para llegar antes. Ahora camina para llegar con quien tiene que llegar. Y tal vez por eso, los personajes que construye hoy llevan una fibra distinta, un pulso íntimo que conmueve a quienes lo ven actuar. El lugar elegido para la ceremonia no será un palacio, pero tendrá el aire de las cosas que importan. Habrá flores locales, una música que hable de ellos y una lista de invitados que mezcla familia, amigos de toda la vida y colegas que conocen las sombras y los destellos del éxito. Se sabe que Mert y Afra han pedido a los fotógrafos que respeten un instante de silencio antes del intercambio de anillos. Ese minuto, dicen, será para agradecer todo lo que los trajo ahí: los miedos superados, las conversaciones difíciles, las renuncias que nadie ve. La madre será quien sostenga las alianzas. Y aunque parezca un gesto sencillo, la carga simbólica alcanzará a todos los presentes. Habrá lágrimas contenidas, suspiros al borde, y un aplauso que no se repetirá en ningún escenario. La carta de Mert, aquella que leerá a los suyos, incluirá detalles que no buscan limpiar su imagen, sino honrar lo vivido. Hablará del día en que encargó boletos para Italia y luego los rompió. Recordará el instante en que Afra, nerviosa, tocó el timbre de la casa materna sabiendo que la puerta podía no abrirse. Confesará que no supo ser valiente todo el tiempo, que aprendió a pedir perdón, que entendió que una pareja no se protege con secretos sino con la verdad a tiempo. Al final, repetirá la esencia de su frase, no como eslogan sino como promesa: no se trató de él, se trató de cuidar el amor que eligió. Y ese amor tiene nombre y apellido. Ustedes, que nos acompañan en escándalos de series turcas, saben que no contamos historias por contar. Las contamos porque nos atraviesan.
Si creen que el amor merece paciencia, déjenlo en los comentarios. Si han renunciado a algo por alguien, cuéntenlo. Este espacio existe para eso, para mirar lo que duele, celebrar lo que sana y recordar que detrás de cada titular hay personas intentando hacerlo lo mejor que pueden. Gracias por ver este video. Gracias por cada like, por cada suscripción, por cada apoyo con el botón de unirme. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y no olviden que, a veces, lo más valioso no es lo que ganamos frente al mundo, sino a quien no soltamos cuando el mundo nos empuja a soltar.